Merhaba, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí. Otro video más. Y bueno, vamos a ver el día de hoy el simbolismo oculto de la Pascua. La verdad es que es un tema interesante y que, bueno, ahorita que ya estamos en las fechas, les quiero compartir un poquito de esto y de qué se trata como toda esta parte simbólica, esotérica, ocultista con respecto a la Pascua. Así que, bueno, acompáñenme a ver este video. Y bueno, pues ya vamos a entrar en materia, el simbolismo de la Pascua judía. Debemos de entender como todo el contexto que hay detrás de esto. De entrada tendríamos que ver que todo inicia desde Abraham y la identidad de Israel con su pueblo y que bueno, a partir de ahí y pues toda la descendencia de Abraham pues nos lleva a esta parte, ¿no? O sea, dice, el simbolismo de la Pascua comienza con Abraham, quien junto con su descendencia sienta las bases de la identidad del pueblo de Israel a través de su fe y obediencia. Dios establece un pacto con él, prometiéndole que sus descendientes serán numerosos y se convertirán en una nación. Este pacto se ratifica a través de la historia del pueblo de Israel y es fundamental para entender el contexto de la Pascua y la liberación del pueblo de Israel, que no solamente es un evento histórico, pero que sí es el comienzo de una nueva identidad para los hijos de Abraham, uno que se definirá por la obediencia a Dios y la memoria de su liberación. Entonces aquí, por ejemplo, Josué hace un papel bien importante que es el bisnieto de Abraham, porque, bueno, entendiendo como la historia de Josué, lo que significa que fue vendido por sus hermanos, pero que terminó siendo esta parte de la dinastía o siendo de la élite egipcia, pues ahí ya entendemos por dónde viene toda esta parte, ¿no? Entonces, después de ahí nos saltamos con el tema de Moisés, que es la descendencia de ellos, y el Éxodo, que viene pues la institución de la Pascua. Entonces, hasta Moisés entendemos pues toda esta parte, ¿no? Dice que la Pascua judía se instituye en ese periodo, consolidando su importancia dentro del calendario litúrgico judío. La narración del Éxodo nos cuenta cómo, tras siglos de esclavitud en Egipcio, Dios interviene para liberar a su pueblo y la 10ª plaga, o sea, entendiendo como también toda la historia que Dios manda plagas, 10 plagas para poder alzarse sobre el pueblo de Israel con la opresión que había de los egipcios. Entonces, en la 10ª plaga, ahí es a donde Dios le dice a Moisés unas instrucciones y es que deben de sacrificar un cordero. Ese cordero debe de ser perfecto y deben de poner como su sangre sobre las puertas para que así se puedan diferenciar entre los judíos y los egipcios. Y bueno, pues ya sabemos que en la 10ª plaga iban a matar a todos los primogénitos egipcios, que de hecho aquí viene y dice, Dios interviene para liberar a su pueblo. La 10ª plaga, la más devastadora, sería lo que finalmente llevaría a Faraón a liberar a los israelitas. Dios instruye a los israelitas a sacrificar un cordero sin defecto cuya sangre debe de ser esparcida en los postes y en los dientes de sus dintel de sus puertas, de modo que el ángel de la muerte pasará por encima de ellos salvándonos de la destrucción. Eso viene en Éxodos 12:26, para que lo puedan también empezar a leer en la Biblia. Éxodo 12:26. El sacrificio del cordero se convierte en el acto central de la Pascua, un acto que simboliza la redención del pueblo. Esto conlleva un rito, ¿no? Y conlleva también una ceremonia. Decía Dios a Moisés que todos los que pudieran estar dentro de sus casas tenían que ser una ceremonia con panes ácimos sin levadura, y esto tiene un simbolismo. Los panes ácidos simbolizan la redención del pueblo y bueno, también
pues la prisa que debían de tener para salir de Egipto. Dice, si tiempo para dejar que la masa fermentara, eso viene en Éxodos 12:34. Y las hierbas amargas que por su parte simbolizan el sufrimiento y la amargura de la esclavitud vivida por los israelitas en Egipto. Eso viene en Éxodo 12:8. Entonces, podemos entender como todo el simbolismo que hay. Entonces, vamos a aterrizar como ese concepto de que Moisés tuvo una instrucción, Dios tenía que decirle a todo su pueblo que debían de sacrificar un cordero, debían de poner su sangre en las puertas, debían de hacer una ceremonia, debían de comer ese cordero muy rápidamente con cierta vestimenta muy específica, tenían que acompañarlo con panes ácimos, que ya vimos el significado y el simbolismo, y también tenían que acompañarlo con hierbas amargas, que también ya vimos el significado y el simbolismo. Entonces, a partir de ahí es a donde cada año eh, se empieza a hacer una tradición judía, ¿no? O sea, cada año tenían que hacer ese rito, esa ceremonia, para poder recordar lo que pasó en ese momento con el tema de Moisés. Así pasaron los años hasta que llegó el tema de Jesús. Y el tema de Jesús, aquí nos cuentan, con el paso de los siglos, la Pascua adquiere un nuevo significado con la llegada de Jesús, quien al celebrar la festividad se representa o se presenta como el Cordero inmolado, el sacrificio perfecto que toma sobre sí mismo el sufrimiento y la redención de la humanidad. En la última cena, Jesús toma el pan y el vino, elementos fundamentales en la celebración de Pascua, y le da un nuevo significado, anunciando que su cuerpo sería entregado y su sangre derramada por la salvación de muchos. Eso está en Mateo 26 al 28. Y así la Pascua se transforma en una celebración de la redención final en la que Jesús, como el Cordero de Dios, se ofrece por el perdón de los pecados. Entonces aquí ya entendemos que esa celebración judía de la Pascua ya existía. Y cuando está Jesús, justamente por eso se llama la última cena, porque a partir de ahí ya no se iban a sacrificar más corderos, porque Él era el Cordero y que Él debía de sacrificar por todo el pecado de todos nosotros, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dice, ese sacrificio es anticipado en las escrituras, como lo indica el profeta Isaías sobre el siervo sufriente, como cordero llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Eso está en Isaías 53:7. El sacrificio de Jesús es también un cumplimiento del Salmo 34:20, que dice, Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado, haciendo referencia a la perfección y la integridad del sacrificio de Cristo. Y bueno, ya para poder finalizar, al celebrar la Pascua, los judíos recuerdan la libertad física de Egipto, mientras que los cristianos, al tomar el pan y el vino, recuerdan la liberación espiritual que se encuentra en el sacrificio de Jesús. Como dice Deuteronomio 16:3, no comerás de él nada que esté crudo, ni cocido en agua, sino asado al fuego. Su cabeza, sus piernas y sus entrañas comerás. Este detalle refuerza la imagen del Cordero perfecto, sin defecto, que es consumido por completo y que simboliza la obra redentora de Cristo en la cruz. Así la Pascua, desde sus inicios con Abraham hasta el cumplimiento de Jesús, sigue siendo una celebración que abarca tanto la liberación del pueblo de Israel como la redención de la humanidad entera. Así que bueno, de mi parte eso sería todo. Te quise como compartir muy brevemente como el significado y el simbolismo de la Pascua desde un contexto judío, que de hecho falta explicar lo que es la simbología o más bien la etimología de lo que es Pascua, y Pascua etimológicamente significa eh, pasar por encima. Entonces, Pascua nos lleva a poder recordar que en ese momento, cuando estuvo Moisés, pasaron por encima de los egipcios. Entonces, Pascua para los judíos es pasar por encima, y la ley de Dios pasó por encima de los dioses y la ley egipcia. Entonces,
Aquí me gustaría poner un paréntesis porque estamos hablando de la Pascua y los días que se vienen también hace referencia a la Semana Santa. Te voy a dejar en la descripción el link de mi video que hice hace un año precisamente con respecto a al simbolismo de la Semana Santa. Velo, también tiene un significado y también tiene mucho simbolismo esotérico ocultista, así que deseo que te ayude y que te guste. Y bueno, por mi parte es todo. Nos estamos viendo la siguiente semana con otro video nuevo. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Shalom, shalom.